La acción comunitaria tiene un conjunto de fortalezas que tienen mucho que ver con una larga práctica que hay desde la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de acción hacia la población. Pero también tiene debilidades, y algunas de las debilidades han sido las dificultades para intercambiar y hacer aprendizajes colectivos. Aprender de las experiencias más ricas, aprender de los errores, conectarse, estar menos fragmentado, menos invisibilizado, y además la realidad ha ido cambiando. Entonces es necesario estudiar, profundizar, conocer, formarse para tener respuestas más adecuadas, ¿no? Ha ido cambiando estructuralmente a lo largo de las últimas décadas, y la pandemia, el cambio de gobierno, el cambio de proyecto global político, hegemónico, también generaron cambios importantes, ¿no? Y la pandemia está claro que es una transformación muy profunda no solamente de la realidad sanitaria, sino también de la realidad social e incluso de los vínculos entre las personas, ¿no? Y las formas de comunicación y eso. En la acción comunitaria en salud nos encontramos, digamos, técnicos que venimos trabajando en las instituciones de salud, técnicos que trabajan en otras instituciones, como en el municipio, organizaciones sociales, organizaciones de vecinos, y de alguna manera cada uno trae como una experiencia que es particular, que está marcada por el lugar desde donde se formó, ya desde su disciplina hasta el lugar donde trabaja, y que eso de alguna manera como que enmarca como una forma en la que se vienen como haciendo las cosas. Que la formación para la acción comunitaria en salud, que nos junta, o sea, es fundamental porque podemos, digamos, aprender de esas otras lógicas, de esas otras experiencias, y también construir en conjunto como un lenguaje común, objetivos, metodologías, y eso es parte de lo que me parece fundamental, en esto de que en el encuentro los técnicos, los vecinos, podemos ir construyendo como modelos nuevos en la comunidad. El intercambio que se genera de saberes entre los vecinos y la academia o los profesionales nos guió siempre como línea de trabajo, porque no podemos de otra manera saber las necesidades sentidas de la gente. En el primer nivel de atención, la participación para visibilizar los problemas de la gente es fundamental. He sentado con la gente que uno puede ver realmente la vida cotidiana y cómo son los problemas o cómo se van generando los problemas sociosanitarios. No es lo mismo una enfermedad en una casa que no tiene necesidades que en una carpa de un pescado de paja blanca, por ejemplo, ¿no? O quien está pensando cómo va a comer al mediodía, o que no tiene baño. Entonces, trabajar junto a la gente y apoyarse en la participación comunitaria nos da saberes que no nos da la universidad, ¿no? Nos da el andar en territorio y conocer lo que se necesita. Si se estaba preparando todo, la red ya estaba preparando, nosotros todavía no nos habíamos integrado, nos integramos en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque también el problema de la pandemia trajo que ONASPU tuviera que prácticamente cerrar sus puertas. Es decir, todo el mundo tuvo que acomodar el cuerpo de alguna manera para ver cómo seguía existiendo o si desaparecía. Entonces, en ese momento nosotros pasamos de lleno a integrarnos virtualmente con la red, y ahí volcamos experiencias y aprendimos, es decir, cómo sistematizarlas, cómo saber analizar los problemas de salud, aparte de que, claro, la formación nuestra dentro de la salud, y en el caso mío, por ejemplo, la relación con la universidad, colaboró en la integración de eso, que fue muy importante. El curso de animadores tuvo un diseño bastante original. Por un lado, se hicieron reuniones preparatorias por Zoom, estamos hablando todo en un contexto de pandemia y de confinamiento, para invitar y escuchar a las personas sobre qué era lo que sentían como más necesario,
¿Cuál sería lo prioritario? ¿Qué cosas podrían servir más para el desarrollo del curso? El curso vino con un esquema preparado digamos, por la cabeza de la red. En el caso de los talleres empezamos por hacer distintas conferencias sobre el tema. Se planteaba un taller, un tema. Los temas fueron seleccionados de acuerdo a las necesidades del momento, de la situación y de la salud en general, y del cuidado de la salud en general. Pero a partir de lo otro, además de los talleres, se formaban grupos de discusión, porque muchas veces en los talleres participa mucha gente para escuchar, pero no participa activamente y de repente tiene una riqueza de conocimientos que no los vuelca. O por falta de tiempo, o por inhibición, porque siempre hay un nivel técnico de algún sector que se expresa de una manera o que tiene más experiencia en expresarse y todo eso. Entonces pasaron a ser los grupos. Ese tipo de grupo facilitó la intervención de la gente. Todos los actores que estuvimos como en la vuelta del armado de esto, que fue creo también una de las claves y de la riqueza, estaba el municipio, estaba la Organización de Usuarios de la Salud, estaba facultad con distintos, o sea, la academia también aportando a esto, estaba, por ejemplo, a otros colectivos, ¿no? Y a partir del encuentro con las personas y poder identificar qué cosas estaban haciendo y en qué cosas se necesitaba, digamos, profundizar y construir en conjunto. Y el curso se armó sobre la base de 8 talleres, en los cuales se trabajó con una cantidad de mecanismos de participación. Uno de ellos era, desde el propio formulario de inscripción, se le preguntaba a las personas cuáles eran sus áreas de trabajo, cuáles eran sus áreas de interés, qué es lo que estaban pensando. Después se hicieron unos primeros talleres que abordaron el contexto. Y justamente apostamos a que estábamos en un momento difícil para promover participación. Tuvimos que ser habilidosos o más que habilidosos, emprendedores para que la gente participe en un momento tan difícil de aislamiento y de lo no presencial. Se generaron procesos de participación que fueron para mí increíbles en esta fase. Es decir, yo lo repito, he recibido toda la teoría de mi práctica ahora en estos últimos 3 años y en la red de municipios saludables, ¿no? El intercambio de saberes entre profesionales y distintas instituciones ha sido brutal. El proceso, digamos, está marcado grandemente por la pandemia, porque cuando nosotros empezamos en el 2020, la idea era, bueno, generar un curso de promotores de salud, agentes comunitarios, promotores de redes comunitarias, y de alguna manera, cuando uno se imagina un espacio así de intercambio, se imagina algo que es presencial, se imagina encuentros, y bueno, y ahí en realidad llegó como la pandemia, que por un lado marcó una forma de trabajo que necesariamente tenía que ser virtual, y tuvimos que recrear en base crear en base a esas nuevas condiciones que teníamos, lo que nos imaginábamos del curso. Había un plan que se había dado, en donde además ingresaban, por ejemplo, los cursos de animadores, que nos daba la posibilidad, o no la posibilidad, sino que nos creaba una obligación de nosotros adecuarnos suficientemente como para ser capaces de dirigir o de gestionar un grupo de gente o de estimular a la gente, o sea, ya con una idea de trabajo social. Generar red en las personas no solamente significa intercambio de saberes, sino que también iba a ayudar en terminar con el aislamiento de la gente, ¿no? Terminar con ese sentimiento de soledad, empezar a generar un sentimiento de acompañamiento, de apoyo a proyectos que quedaron truncados. Y creo que entonces
el generar animadores de redes para nosotros era de mucha importancia. Y también la capacitación en planificación estratégica y diagnóstico participativo. Todo habla de participación, ¿no? Los proyectos que se terminaron elaborando fueron 6. El que yo más trabajé fue el de comunicación comunitaria. La comunicación no es solo una herramienta en manos de alguien, sino que siempre hay interlocutores y siempre hay una cantidad de actores. Y es necesario pensar qué queremos decir con comunicación comunitaria. Trabajar sobre las necesidades y las posibilidades de las personas que tienen interés en actuar comunitariamente, ¿no? En organizarse, en vincularse en su barrio, en formar redes, en actuar sobre los problemas que identifican. Y por lo tanto, para poder actuar sobre los problemas necesitan generar procesos de aprendizaje y necesitan también generar procesos de comunicación de ida y vuelta. El proyecto en que naturalmente me metí yo fue el de soberanía alimentaria y el de huertas y ese tipo de cosas. ¿Cómo enseñar? Digo, de alguna manera acercarlo, no enseñar, porque la Asociación de Nutricionistas había hecho un gran trabajo sobre el tema de la alimentación correcta y incluso de la soberanía alimentaria y algo así, lo había hecho, sino acercarles eso, porque una cosa es el planteo general, incluso hasta en determinado momento a nivel institucional, y otra cosa es que la gente lo conozca. Todavía seguimos con ollas populares, por ejemplo, ¿tá? Que no es una alimentación correcta, ¿tá? Es llenarte la panza en determinado momento, porque tenés que por lo menos una vez al día tenés que comer algo. Nos quedamos con uno que trabajaba sobre todo el tema de la participación de adultos mayores. Le pusimos hasta nombre, autovalientes. En el sentido de promover la autonomía del adulto mayor y la valentía de participar en momentos medio complicados como este que estamos viviendo. La idea era básicamente mejorar la comunicación hacia el adulto mayor con mensajes simples y que les sirvieran de sostén en este momento tan difícil, en momentos donde el adulto mayor recibió mucha estigmatización de tratar de dejarlo en un rincón y quitarle, digamos, la probabilidad de servicio que tiene el adulto mayor y que él le gusta o de participar. Así que empezamos pensando en un proyecto de promover los proyectos de adultos mayores que habían quedado truncados en la pandemia, con un componente de participación y con un componente de mejora de la comunicación. Un cuarto proyecto fue sobre mujeres en situación de vulneración. El caso de las mujeres, trabajó sobre el tema embarazo adolescente. Después hay otro proyecto que trabajó el tema infancia y adolescencia, concentrándose en el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y otro de los proyectos fue sobre el tema drogas, a partir de la experiencia de trabajo en el primer nivel en la comunidad y desde la comunidad sobre el tema drogas. Y cada uno estaba en su casa, porque cada uno estaba en su casa, teníamos, yo qué sé, profesores, docentes que estaban haciendo el curso, que no estaban yendo al liceo, que estaban como en su casa, cómo de alguna manera estando en nuestra casa esto como que nos unió y generó como toda una movida que yo, o sea, como que lo identifico como una cuestión como de resistencia a la parálisis, al freno de todo, y que fue una de las cosas como bien ricas y que de alguna manera le marcó como una intensidad importante a esto.